justificar acciones que muchas veces son impropias para un hijo de Dios. Y la Biblia tiene la respuesta para situaciones como esta. De hecho, la Biblia tiene las respuestas para todos los aspectos de nuestra vida. Un versículo que habla un poquito acerca de eso es 2 de Pedro 1, versículo 3. Yo lo voy a leer, no es necesario que lo busquen. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través de la palabra nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para poder llevar una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, les invito a que hoy día podamos abordar el tema del enojo. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? Bueno, primero hay que entender qué entendemos por enojo. Yo dije, lo primero, lo más lógico, me voy a meter a la RAE. Voy a buscar qué es enojo y qué es ira. Y la verdad es que quedé peor, porque es como paradójico, porque ira lo define como sentimiento de indignación que causa enojo. Enojo lo define como movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Entonces como que en uno está la definición del otro y confunde. Yo siempre he entendido así la ira. La ira como esa sensación de disconformidad ante una injusticia percibida, y el enojo como la expresión de la ira. Es decir, yo puedo airarme dentro mío por algo que sucedió, pero luego puedo enojarme y mostrarlo. Es por eso que las definiciones, por ejemplo, decía movimiento del ánimo, mientras que en ira decía un sentimiento. Dios nos creó así, Dios nos creó con sentimientos. Y si Dios nos creó con sentimientos, no es tan mal. Pero hay que tener mucho cuidado acerca de cómo los controlamos. La Biblia nos advierte, por ejemplo, en Jeremías 17, del corazón, y que es engañoso. Así que hay que ser muy cuidadoso a veces con las cosas que sentimos. Podemos ver el enojo en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, Dios se enoja. Vamos a Éxodo 32, vamos a ver un versículo de los muchos que hablan acerca de eso. Éxodo 32. Éxodo 32, vamos a leer el versículo 9. Hoy estoy en Deuteronomio. Perdón. Éxodo 32, el versículo 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y el 10 dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Dios en más de una ocasión ha manifestado su ira. Dice aquí que se encienda mi ira. Dios se aira, Él se enoja. Jesús también se enojó. Podemos ver eso en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 y el versículo 5. Marcos capítulo 3, versículo 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Entonces Jesús dice que les miró con enojo. Jesús también se enojaba. Y por supuesto nosotros también nos enojamos. Un ejemplo bíblico podría ser David. Si vamos a 2 de Samuel, el capítulo 12 y el versículo 5, podemos encontrar un ejemplo de donde David se enoja, un hombre enojándose. Entonces, el versículo 5 de 2 de Samuel 12 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que aquel que tal hizo es digno de muerte. Estábamos en el contexto de cuando David es amonestado por Natán y le cuenta la historia del hombre rico, el hombre pobre, uno que tiene una corderita, otro que tiene muchos animales, y él, cuando recibe visitas el hombre rico, mata a la corderita del hombre pobre. Entonces ahí es cuando David se enoja, y podemos ver la definición que les había dicho. David se enojó por una injusticia. Curioso que haya sido una injusticia que él mismo había causado. Y nosotros también nos enfrentamos a situaciones que nos pueden molestar en el diario vivir. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí había escuchado alguna vez del ChatGPT? Levante la mano.
Ya, casi nadie lo cacha. Bueno, es una inteligencia artificial que uno le puede preguntar muchas cosas y puede hacer muchas cosas, es muy inteligente. Entonces yo dije, voy a preguntarle, para el chileno promedio, clase media, a padre, con hijos, ¿qué cosas le molestan en la cotidianidad? Y me dio una lista de 10 cosas. Me dijo aumento constante en los precios, escasez de tiempo, falta de espacios públicos adecuados, dificultades en el transporte público, servicios públicos deficientes, carencia de oportunidades recreativas asequibles, inseguridad en el entorno, problemas en la educación, dificultades para conciliar trabajo y vida familiar, falta de oportunidad de desarrollo profesional. Yo quería que fuera algo un poco más cotidiano, pero igual había algunas cosas que yo veo que la gente se molesta. Por ejemplo, cuando dice servicios públicos deficientes. Cuando a lo mejor alguien va a hacer algo, algún servicio público, y la persona se está demorando más de la cuenta, o a veces el papeleo es demasiado engorroso, y uno siempre, cuando va a un servicio público, puede haber gente quejándose, gente enojada, gente molesta, gente a lo mejor gritando, gente que a lo mejor no dice nada, pero al salir sale, estos son todos iguales, no sé. La gente a veces se enoja con la política, se enoja con los políticos porque no hacen lo que dicen. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que está molesta. La gente también se queja de a veces cuando las oportunidades no son iguales o ven desigualdad en cierta área y dicen, no, esto no debería ser así, y expresan su enojo de muchas maneras. La Biblia nos habla acerca del enojo y en resumidas cuentas nos dice que el enojo no es bueno. Los cristianos no deberían enojarse. Y ya habiendo entendido un poquito qué es el enojo, vamos a ver algunas razones de por qué no debemos enojarnos. La primera, yo creo que es la que muchos conocen, pero que no podía dejar afuera del estudio, es de que la justicia del hombre, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Nosotros no somos igual a Dios. Es cierto que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y es por eso de que nosotros también tenemos enojo. Él se enojaba porque él, en su naturaleza se puede enojar. Jesús se enojó, Dios se enojó, pero nosotros no somos igual a Él. Fuimos creados a su semejanza, pero no somos igual. Nosotros no somos justos, nosotros somos perversos, somos pecadores, por lo cual nuestra ira no va a poder obrar su justicia. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, muchas veces hay situaciones que nos enojan. Y el problema es que debemos evitarlo porque vamos a actuar de maneras incorrectas. Por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto de Jesús en el Marcos 3:5, Jesús se había enojado y Jesús tenía buenas razones para enojarse. Y a veces nosotros no tenemos buenas razones para enojarnos. A veces, y vamos a ver, nos enojamos por razones egoístas. Pero también a veces nos enojamos por razones válidas. Por ejemplo, si yo veo que la ley de Dios está siendo quebrantada, yo me voy a molestar. Si yo veo que a lo mejor la sociedad está promoviendo cosas que son totalmente antibíblicas y satánicas, yo me voy a molestar, yo me voy a enojar. Pero aún así, el enojo cristiano debe ser, aun cuando es por una razón buena, debe ser manejado con prudencia y debe ser de manera bíblica. Entonces, una de las razones por las que no debemos enojarnos es porque no obra la justicia de Dios. Otra razón es porque no trae cosas positivas. Si uno ve las consecuencias del enojo en la Biblia, la mayoría son negativas. Por ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 y el versículo 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. Cuando tú te enojas, cuando tú eres alguien que le dicen chispita, enojón o picado, haces cosas que no harías en tus cabales. Es decir, y uno puede ver a lo mejor en deportes, cuando a lo mejor a un jugador le están tratando de manera injusta. En el fútbol se suele ver mucho cuando a lo mejor se cobra una falta que no debía cobrarse o no se cobra una falta que debía cobrarse. La gente se enoja y después hacen cosas que no habrían hecho si no hubiera pasado eso. Entonces, cuando nosotros somos de fácil enojo, hay que ser muy cuidadosos. Debemos entrenarnos, debemos acostumbrarnos
a no dejarnos guiar por las emociones. Porque es inevitable que sintamos cuando veamos la injusticia o cuando sintamos la injusticia, porque quizás no es injusto, quizás solo tú lo estás percibiendo, pero lo que sucedió está bien. Debes ser capaz de controlarlo, porque si no, harás locuras. Vamos a Salmo 37, versículo 8. Salmo 37 y el versículo 8. Salmo 37, el versículo 8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. Después dice el 9, ¿por qué? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Nos dice que si nosotros, nos está diciendo que enojarnos es una pérdida de tiempo. Porque sí, hay hombre que hace cosas malas. Hay gente que va a hacer cosas malas, gente que hace injusticias, gente impía en este mundo. Pero dice que no te excites, es como perder el tiempo. Porque después te está advirtiendo, ellos van a recibir su castigo. Hace un tiempo estudiamos acerca de la venganza y la Biblia nos enseña que no debemos regocijarnos cuando nuestros enemigos caen, sino que debemos ayudarles. Eso fue lo que Jesús enseñó. Pero hay un salmo donde habla acerca de que se reirá cuando sus enemigos cayeren, pero ¿por qué se gozará? El salmista decía que se gozaba, ¿por qué? Porque hay un Dios justo que reina en la tierra. Entonces, un cristiano que tiene esa mentalidad clara de la soberanía de Dios va a quedarse tranquilo, porque incluso cuando ocurran injusticias hechas por hombres malos, ellos van a ser capaces de darse cuenta y decir, realmente Dios es justo, y si lo que acaba de suceder es injusto, Dios dijo, mía es la venganza. Entonces hay que tener mucho cuidado con el enojo cuando reaccionamos mal, porque después empezamos a tomar atribuciones que no nos pertenecen. Tú no te puedes vengar por tu propia mano. Muchas veces yo veo, a lo mejor en redes sociales, que la gente se venga por cosas malas que le sucedieron, que no deberían haberle sucedido. Y cuando uno se mete a los comentarios dice, excelente, se vengó, qué bueno que pague, así. Y yo entiendo el enojo y la sensación de satisfacción, pero no es buena, porque la venganza le pertenece a Jehová. Y como cristianos no debemos tener esa actitud. Entonces, si nosotros nos enojamos, cometemos errores, estamos perdiendo el tiempo porque la venganza le pertenece a Él, genera amargura. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo puede ser quizás el más utilizado para justificar el enojo. La gente dice, no, pero enojarme está bien. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Mientras no peque, está todo bien. Pero se olvidan de la segunda parte del versículo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si te enojas, ni siquiera dura un día. El enojo bíblico ni siquiera dura un día. Es decir, si tú encuentras una situación por la que genuinamente debes estar enojado, ni siquiera debería durar más de un día. Pero la gente que busca estas razones simplemente no es capaz de controlarse a sí misma. Y por eso busca versículos para sacarlos de contexto. El problema con dejar que el enojo eche raíz en nuestros corazones es que después brota una raíz de amargura. Y eso es triste, es complicado. Porque quizás yo estoy molesto con esta persona y ya lo voy a dejar y me voy a acostar. Después, a la semana siguiente, todavía tengo esa sensación en mi corazón y quizás no le saludo. Después, al mes siguiente, ya no lo quiero ver, no me voy a congregar este domingo. Después, al otro mes siguiente, me voy a cambiar de iglesia porque realmente no lo quiero ni ver. Después, al mes siguiente, ¿saben qué? Lo que me pasó fue tan injusto que voy a empezar a hablar con los demás lo que me hizo esta persona. Empiezo a hacer chisme. Entonces, la amargura empieza a echar una raíz y fue simplemente porque no te deshiciste de ese enojo ese mismo día. Entonces, el enojo es algo que debe ser tratado inmediatamente por el cristiano. Eso es lo que la Biblia enseña. Y debemos ser cuidadosos porque si no, nos está diciendo que no le demos lugar al diablo. No es cosa para tomar a la ligera.
Entonces genera amargura. También otra cosa interesante es que ayuda en la oración de la iglesia. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Si tú quieres orar en tu iglesia con tus hermanos, los unos por los otros, no puedes hacerlo con ira ni contienda. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, si tú estás en contienda con un hermano, si estás en ira con una situación específica, no vas a poder cumplir esto. No vas a poder cumplir esta ordenanza que Pablo le había dejado a Timoteo para las iglesias. La iglesia debería ser capaz de, en armonía, compartir peticiones los unos por los otros, compartir las necesidades, como habíamos visto en la mañana. Lo importante que es ser capaz de presentar todas nuestras necesidades ante Dios para que Él tenga cuidado de nosotros y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, un mini resumen. El enojo no es bueno. Y nunca debemos evitarlo lo más posible. Ahora, ¿cómo identifico cuando el enojo es pecaminoso? Depende de dos factores importantes. ¿Qué causó mi enojo? Y cómo reaccioné. De eso depende. Por ejemplo, yo me puedo enfocar en el primer factor. ¿Qué causó mi enojo? Yo puedo decir dos cosas, y es algo muy común. ¿Se quebrantaron mis derechos? ¿O se quebrantaron mis expectativas? Es decir, yo merecía esto. O, cuando hablamos de expectativas, yo esperaba que esto pasara, y no sucedió. Acompáñenme a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Veamos el versículo 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es deseo cumplido. Es importante tener en cuenta cuando a veces uno tiene una esperanza que no se cumple cuando uno quería. O lo que habíamos visto, que uno cree que merece algo que quizás no merecía, o que merecía pero no se cumplió. Uno se enoja. Está muy de moda el escuchar frases como: no, pero yo necesito que se cumplan mis derechos. Y es cierto que hay algunos derechos bíblicos. Por ejemplo, Dios nos dio derecho a la vida. ¿Por qué? Porque Él es el creador de vida y Él es el único que tiene derecho a quitarlo, porque es el único que la dio. O por ejemplo, tenemos derecho a adorar a Dios, porque nadie es capaz en esta tierra de impedirnos ni tiene la autoridad de decir: no, tú no puedes adorar a Dios. Todos nosotros podemos adorar a Dios, y si hay alguna autoridad que nos lo prohibiera, no podemos detenernos. Nadie está por encima de Dios. Pero esa actitud de decir: es mi derecho, tienes que hacerlo porque es mi derecho, es arrogante. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a ver el versículo 11. Bueno, vamos a leer el 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia aquí nos está enseñando de que nosotros éramos muchas cosas, pero que luego fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados, y si me permiten agregar una palabra, fuimos comprados. Es decir, nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no somos más esas cosas malas, porque somos propiedad de Dios. Y si tú eres propiedad de Dios, tú no tienes ningún derecho que reclamar. Tienes que tener una actitud humilde, porque si algo eres ahora es gracias a Dios. Entonces, si tú empiezas a decir: no, pero es que esto debió haber sido así porque yo merezco esto, no mereces nada, mereces el infierno. Ahora,
Sí hay situaciones que son injustas, pero cuando empiezas a pensar, yo merezco, yo, empiezas a generar un ego, una actitud soberbia. Y eso genera enojo. Y eso también está relacionado con las expectativas, lo que habíamos hablado y lo que vimos en Proverbios 13:12, de que la esperanza demorada es tristeza al corazón. Yo espero cosas. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, ¿qué causa mi enojo? Y también, ¿cómo reacciono frente al enojo? Cuando hay una situación que le parece injusta y se enoja, puedo reaccionar internalizándolo, es decir, yo me enojo conmigo mismo. Oh, ¿por qué soy así? ¿Por qué hice esto? Puedo desquitarme. Oh, me enojo con otra persona y me desahogo con esa persona y le grito, es que eres así, eres asá, y mira, y le pego, a lo mejor me estoy desquitando. O puedo solucionar y atacar el problema, la situación con la que estaba enojada, y yo la soluciono. Es importante de ser cuidadosos de no internalizarlo, ni tampoco desquitarnos, sino atacar el problema real, el problema de raíz. Si yo estoy enojado por una situación de injusticia, veo si la puedo resolver. Evalúo si en realidad es una situación generada por mi propio ego y mi propia soberbia. Y empiezo a trabajar eso. Y no empiezo a echarme la culpa a mí, ni empiezo a echarle la culpa a los demás. Empiezo a trabajar la situación específica. Si no, uno puede caer en una espiral de decadencia que empieza a escalar y empieza a escalar, lo que les había comentado. Por ejemplo, podemos empezar con ira, enojo. Amargura, después es un enojo que está arraigado. Después, odio, un sentimiento de ya, no simplemente me disgusta una actitud que tuvo esa persona, sino que esa persona no la quiero ver ni en pintura. Después, malicia, es decir, empezar a tomar acciones, empezar a hacer cosas que a esa persona no le agradan. Después, ingratitud. Acompáñenme a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 3 y el versículo 2, hablando acerca del carácter de los hombres de los postreros días, hombres malos. ¿Y qué dice de estos hombres malos en el versículo 2 de 2 de Timoteo 3? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Uno de los problemas del enojo es que genera ingratitud. Porque si yo empiezo a decir, esto tenía que ser de esta manera, yo no estoy siendo agradecido con mi situación actual. Entonces estoy diciendo, no, yo merecía esto, las cosas tenían que ser así, ¿por qué me sucedió esto a mí? Yo merezco más. Entonces estoy siendo soberbio, estoy siendo ingrato. Después de eso puede aparecer la desesperanza. Frases como, no tengo esperanza, no le importo a nadie. Y después la destrucción, cuando uno ya toma decisiones que son dañinas y muchas veces irremediables. Por ejemplo, dejar un trabajo, divorciarse, y tantas otras malas decisiones que la gente puede tomar y que uno puede ver. Y cuando yo estudio cosas así, pienso también en Puerto Aysén, en cómo las cosas que la gente hace en ese puente, sin entrar en más detalle. Es triste y son muchas veces resultado de un enojo que pasó más de un día. Si nuestra reacción es una de estas, lo que les había dicho de, por ejemplo, empezar a culpar a mí o empezar a desquitarme con otras personas y desahogarme con esas personas, o empezar a tomar acciones y ver toda esa espiral de decadencia, debemos detenernos ahora. No puedes esperar otro día más. Dios dijo que no pase el sol. Si tú te confías y piensas de que puedes, pero lo manejo después. Sí. Además, esta situación lo amerita, ¿no? El hermano Nacho no entiende, no. La Biblia es clara, y si tú crees que puedes trabajarlo y tratarlo después, estás mal. Tienes que trabajar esa situación de enojo ahora. Ahora, ¿qué podemos hacer? Acompáñenme al Salmo 142, por favor. Salmo 142. Tengamos una actitud como la del salmista. Salmo 142. Dice, vamos a leer el Salmo completo, es cortito. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes.
Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás propicio. Perdón, tú me serás propicio. La actitud aquí es acudir con la queja a Jehová. Acudir con la queja al único que puede tomar riendas en el asunto. Y por lo que dicen los subtítulos acá, uno puede darse cuenta de que esto era una oración cuando David estaba en la cueva, estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces David tenía muchos motivos para estar enojado. David era el sucesor del trono, era de hecho quien debió haber sido el primer rey de Israel. Estaba siendo perseguido injustamente cuando le fue muy fiel a Saúl. Derrotó a Goliat, se había casado con su hija y él hizo grandes hazañas para poder casarse con su hija. Él había comenzado también tocando el arpa. Él desde muy abajo llegó y hizo todo lo que Dios le había dicho. Y ahora estaba en una cueva escapando cuando debería estar en el trono sentado reinando. Pero él acudió con su queja a Dios. No se desquitó con uno de los soldados, no empezó a victimizarse, sino que él dijo: voy a exponer mi queja a Dios. Voy a mostrarle lo que me está acongojando y yo sé que tú eres justo. Eso es lo que hizo. Y para terminar, acompáñenme a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Creo que era imposible no hablar del enojo sin leer este versículo. Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En esta época era muy importante y muy bien visto los bienes o los logros militares. Es decir, tomar una ciudad era increíble. Si uno lee, por ejemplo, acerca de los valientes de David, los nombres que aparecen son personas que hicieron grandes hazañas. Personas, por ejemplo, un soldado que defendió un campo de lentejas, otro que peleó hasta que su espada quedó pegada a su mano. O sea, hombres que hicieron grandes hazañas. Pero más sorprendente que eso es aquel que puede controlar su propio espíritu, que es tardo para enojarse. Y la Biblia no es la primera parte que nos dice. Hay algo muy similar hablando también de la lengua en Santiago, lo complicado que es controlar la lengua. Así que les animo, hermanos, que pueda esa ser nuestra virtud, ser tardo para enojarse. Si tienes problemas con el enojo, estás enojado con algo, con alguien, trata ese problema hoy, porque si no, es muy grave, no te confíes. La Biblia te está advirtiendo. No Nacho te está advirtiendo, la Biblia te está advirtiendo. Así que tomemos cartas en el asunto, hermanos.